Buenas noches, les voy a platicar sobre los derechos humanos en la Constitución. Vamos a ver los derechos humanos en la Constitución. La Constitución mexicana, en los artículos los contemplan los que van desde el 14 hasta el 23, y ahí se observan cómo estos se relacionan con las garantías judiciales, y en algunas hasta se prevén los derechos que se refieren a los temas de proceso penal acusatorio y oral. Vamos a ver el artículo 14. Nadie puede ser privado de la libertad, propiedades, posesiones y derechos si no es mediante un juicio seguido ante tribunales establecidos. También está prohibido imponer una pena que no se encuentre decretada por la ley donde se aplique dicho delito que se trata. Como podemos ver, hay muchos casos en donde la policía ha detenido a personas sin ninguna razón y en la que se han agarrado múltiples, bueno, no agarrado múltiples, sino confiscado cosas que no eran, que no debían haber sido de las personas. A veces las mismas policías implantan cosas que no eran y se culpa a una persona de un delito que no cometió. Y en muchos casos se le termina con como una mordida o actos corruptivos, donde los policías le quitan dinero a las personas. En el artículo 15 aquí no se autoriza la celebración de tratados para lo que es la extradición de reos políticos, delincuentes, orden que haya en el país donde cometieron el delito, condición de esclavos, y tampoco convenios. Podemos ver el caso de El Shah de Irán y de Evo Morales, quienes fueron prisioneros políticos, pero estuvieron residentes en México, y en las que por más que los países pedían que estos fueran extraditados para ser castigados, México no decidió hacerlo. En el artículo 16, nadie puede ser molestado por su familia, en su persona, familia o domicilio, sin que exista una orden de aprehensión proveniente de una autoridad judicial. Aquí se pone mucho el caso de los militares y los policías, ya que estos a veces hasta sin una orden entran a la fuerza y se llevan a las personas para hacer sus juicios. Artículo 17. Ninguna persona puede hacer justicia por su cuenta y tampoco ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona se le administra justicia por medio de tribunales expeditos. Esto es algo muy difícil, ya que muchas personas en México les gustaría tomar esta idea de tomar justicia por mano propia, pero han pasado múltiples problemas en donde se han linchado a personas inocentes, sin una debida investigación adecuada. El artículo 18, solo aquel delito que merezca pena corporal tendrá prisión preventiva, y el sitio será distinto al que se destinara a la extinción de las penas y se encontraron completamente separadas. Aquí podemos ver que en Oaxaca a las personas con prisión preventiva las mezclaron con las personas sentenciadas en el mismo lugar. El artículo 19, aquí ninguna detención ante la autoridad judicial puede pasarse de plazo de 72 horas desde el momento en el que el indicado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión donde se expresarán el delito que se impugne al acusado junto con el tiempo y lugar y circunstancias de la ejecución. Se pueden ver los casos de gente humilde que se ha llevado por parte de las fuerzas policiales. Aquí está el caso de Teresa González Cornelio, quien se la llevaron por supuestamente secuestrar a 6 policías. Y estas personas no les dan la debida información que merecen. Artículo 20. El proceso penal acusatorio será oral. El proceso penal será acusatorio y oral, rigiéndose por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad y inmediación, en el que se traten con los principios generales los derechos de la persona imputada y derechos de la víctima. Aquí se puede ver el caso de presunto culpable, que es uno de los más conocidos, en donde el joven Antonio Zúñiga fue privado de su libertad. A este joven, cuando lo detuvieron los policías y todo ese tramo, nunca se le otorgaron los principios que una persona debe de tener.
para poner su defensa. Siempre se los negaban o les buscaban trabas. Artículo 21. La investigación de los delitos e imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La persecución de los delitos corresponde al Ministerio Público y la Policía, por lo que la labor de estos es estar al mando y actuar de forma inmediata al ejercicio de esta función. Aquí podemos ver el caso de la señora Marisela Escobedo, quien ella misma tuvo que hacerse cargo de la investigación del asesinato de su hija. Todo esto por la ineptitud y lentitud que tenía el Ministerio Público, que siempre se demoraban demasiado en hacerlo o no hacían lo adecuado. Artículo 22. En este queda prohibida la pena de muerte, mutilación y la de infamia, así como la marca, azotes y cualquier otro tipo de tortura. Digo, en nuestro país han habido múltiples casos donde la policía ha hecho que las personas confiesen bajo los actos de tortura. Estos son algo que debe ser por completamente erradicado. Artículo 23. Ningún juicio criminal puede tener más de 3 instancias, al igual que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, ya sea el juicio que se absuelva o se le condene, por lo que queda prohibido la práctica de absolver de la instancia. Aquí se puede ver los múltiples casos que se han juzgado 2 veces. Y esto se da mucho en los casos de personas de escasos recursos, ya que estas no cuentan con el debido conocimiento y asesoramiento jurídico, por lo que hace que muchos se sobrepasen de su inteligencia jurídica. Eso es todo. Gracias. Hasta luego.